Gracias. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor porque pues hoy, aunque sea en otro horario, nos pudimos reunir. Algunas de las personas que aquí asisten a la iglesia son corredores. Le digo al hermano Juan Carlos que pues empezamos a ir hacia un rumbo que no nos conviene ir. Ya hay por lo menos 3 corredores aquí en la iglesia y digo, no vaya a ser que nos quieran invitar a que vayamos nosotros. Se me hace que pues va a ser un poco difícil que lo hagamos, pero qué bueno que hoy pudimos estar pues en casa también descansando en un horario diferente y ahora poder estar juntos en la casa de Dios. No quiero dejar desapercibido que hoy nos está acompañando la mamá de Alejandra, la hermana Lourdes. Qué bueno que está con nosotros, y otra vez también acompaña a Alejandra Gael. Qué bueno, Gael, que estás con nosotros. Nos da mucho gusto tenerte entre nosotros. También me da mucho gusto ver, aunque ya se fue la maestra de Taekwondo, ayer no pude ver a esta Dayana porque andaba en un torneo y me dio gusto verla y salvo y sana y salva, ¿no? Que no le pasó nada, gracias a Dios. Quiero por favor invitarles a que abran su Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 3. Cerramos el capítulo 2 precisamente la semana pasada y hoy introducimos este capítulo número 3. Hay algunas frases que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo. A mí me gusta mucho recuperar estas frases para tratar de conectarlo con luego lo que la Biblia nos enseña y nos dice. Y hay 2 que seguramente hemos escuchado. Una dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay otra que a lo mejor es poco menos conocida, que dice, el mal camino comienza por las malas amistades. Estas 2 frases están sintetizadas en el mensaje que el apóstol Pablo le da a Timoteo en el capítulo número 3, entre el versículo número 1 al versículo número 5. Y aunque la Biblia es muy clara, así como estos dichos, en manifestarnos lo peligroso que es el hacernos acompañar de algunos tipos de personas, parece ser que los cristianos o algunos cristianos son un poco obstinados y deciden, a pesar de las advertencias, el hacer relaciones, amistades, camaradería o compañerismo con algunas personas que terminan por arrastrarlos a la ruina y por llevarlos a situaciones verdaderamente lastimosas. Y el apóstol Pablo, sabiendo que venían tiempos difíciles para Timoteo, le advirtió también acerca de esto. Le dijo que tenía que tener cuidado acerca de las compañías. Y le hace esta amonestación que me parece que es muy importante que nosotros también la consideremos para nuestra propia vida. Fíjese lo que dice el versículo 1 al 5 del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y termina haciendo esta declaración el apóstol Pablo: a estos evita. Y por estas últimas palabras que estoy yo subrayando, es que les decía que el apóstol Pablo trata de indicarnos que hay personas que no nos hacen bien, que hay personas con las cuales nosotros no nos debemos de relacionar, que hay personas con las cuales nosotros
no debemos de tener compañerismo. Ahora, a mí me gustaría seguir el orden en el cual va presentando el apóstol Pablo sus ideas en el texto. Lo primero, si usted nota, es que el apóstol Pablo hace referencia a tiempos peligrosos. Empieza diciendo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto yo lo quiero también resaltar y subrayar, hermanos, porque es muy importante que nosotros sepamos y no ignoremos que en la medida en que va avanzando el tiempo, las cosas no van a ser mejores. Hay algunas posturas o teológicas que consideran o creen que vamos a ir mejorando y que incluso va a llegar un tiempo al cual se le llama el milenio, que esto ha traído dificultades teológicas entre varias corrientes de pensamiento, y dicen que llegará el tiempo en el cual vamos a llegar como a un estado de paz, de tranquilidad, en el cual las cosas van a estar muy bien. De hecho, quienes piensan así, pues obviamente a lo mejor consideran que esfuerzos como los cuales hace la ONU, Organización de las Naciones Unidas, a través de cada una de las organizaciones que tiene, van a rendir frutos, y llegará el momento en el cual nosotros vamos a tener tiempos en los que todas las cosas están muy bien. Pero esto, hermanos, está lejano de lo que dice la Escritura o de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, claro que nos gustaría pensar de manera más positiva. ¿A quién no le gustaría el que pensáramos que el futuro va a ser mejor? ¿A quién no le gustaría el que pensáramos que las cosas van a ir paulatinamente arreglándose y que llegará el momento en el cual aquí en esta tierra todo estará muy bien? Pero aunque quisiéramos pensar así, estaríamos pensando lejos de lo que enseña y de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos en el Evangelio de Mateo algunos de los discursos de Jesús o predicaciones de Jesús, hablamos acerca del sermón escatológico. Y en el sermón escatológico, si usted recuerda, también algo que era muy evidente y que se resaltaba era que los tiempos finales no iban a ser mejores. Y es esto algo que nosotros no podemos ignorar. No podemos ir por la vida creyendo que las cosas van a estar muy bien, que nosotros no tenemos que estar al pendiente de lo que sucede o de lo que ocurre, que nosotros podemos transitar por la vida así, descuidadamente, sino que debemos de saber, y por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto es algo que nosotros tenemos que saber. Vienen tiempos peligrosos. Charles Spurgeon, un predicador, decía: hay hermanos que están esperando que todo se haga mejor, mejor y mejor, hasta que al fin la era presente madure hasta convertirse en un milenio. No serán capaces de sostener sus esperanzas porque la Escritura no les da la base sólida donde descansar. Claro que nosotros tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo, y esto sí nos llena a nosotros de confianza de que todas las cosas malas, que la injusticia, que el dolor, que la tristeza, que la enfermedad, que todas estas cosas serán acabadas cuando Jesucristo venga. Pero esto no será sino hasta que Jesucristo venga. Y mientras no venga, nosotros tenemos que saber, como le decía Pablo a Timoteo, que vienen tiempos peligrosos. Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer nosotros es: bueno, ¿y en qué consisten estos tiempos peligrosos? ¿O qué significa el que van a haber tiempos peligrosos? Bueno, la palabra que es traducida aquí como peligrosos en la Escritura nos trae la idea de que habrá tiempos en los cuales habrá muchos problemas, habrá tiempos en los cuales habrá dificultades, habrá tiempos en los cuales habrá situaciones que serán muy estresantes. Así es que, hermanos, ojalá hoy yo le pudiera decir alguna cosa diferente o distinta, pero no le puedo decir otra cosa que no diga la Escritura. La Escritura dice que vendrán estos tiempos. Vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos donde estaremos sometidos a mucha presión, donde enfrentaremos
muchos problemas, donde enfrentaremos oposición y dificultad. Estos tiempos vendrán. Y así le hizo saber el apóstol Pablo a Timoteo que habría de acontecer. Ahora, sin embargo, si usted nota en estas primeras palabras que da el apóstol Pablo, se nos dice que estos tiempos peligrosos vendrán en una época determinada. Fíjese que dice el texto que estos tiempos vendrán en los postreros días. Y a lo mejor esta palabra de postreros días debiera de ser analizada y considerada para que entonces nosotros supiéramos, bueno, ¿y esos postreros días ya llegaron? ¿O esos postreros días van a llegar? ¿O esos postreros días ya pasaron y estamos en otra época y en otro tiempo? Porque a lo mejor podríamos nosotros asumir que esto que le está diciendo Pablo a Timoteo tenía que ver con algo que estrictamente Timoteo iba a enfrentar, pero nosotros no. Sin embargo, la Biblia nos da luz también para entender a qué refiere el apóstol Pablo cuando dice que en los postreros días. Mire, vaya conmigo por favor al libro de los Hechos, al capítulo número 2, al libro de los Hechos capítulo número 2. Y vea, hay algo bien interesante en este pasaje. Este pasaje es conocido por todos nosotros porque es el día en el cual se fundó la iglesia. Fue el día en el cual el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y se cumplió una promesa dada a través del profeta Joel. De hecho, el mismo apóstol Pedro, cuando explica lo que está sucediendo allí, que todos están hablando en lenguas y que les escuchan hablar acerca de las maravillas de Dios, entonces los que estaban allí, para él explicarles lo que estaba sucediendo, en el versículo 17 el apóstol Pedro dice lo siguiente: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y esto que el apóstol Pedro está diciendo de los postreros días estaba ocurriendo justamente ahí en Pentecostés. El Espíritu Santo llegó, los postreros días iniciaron, y por lo tanto podríamos decir que los postreros días vienen desde el tiempo en el que se establece la iglesia y hasta que Cristo venga. Estamos en los postreros días y no podemos entonces creer que estas palabras que les decía el apóstol Pablo a Timoteo eran solamente para un periodo determinado de tiempo y que solamente eran dadas a Timoteo, sino que son palabras que nos están siendo dadas también a nosotros. Estos son tiempos peligrosos, estos son tiempos difíciles, estos son tiempos de muchos problemas, estos son tiempos de mucha presión, estos son tiempos de mucha dificultad. Y lo son, y es interesante para seguir el orden de ideas que da el apóstol Pablo, lo son por una razón. Fíjese cómo dice a continuación el apóstol Pablo: porque habrá hombres, y ahí viene la razón, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego empieza a describir una serie de personas que tienen cualidades, todas ellas negativas. Pero note muy bien que la razón de los tiempos peligrosos, hermanos, no es debido a las catástrofes. Las razones de los tiempos peligrosos no es debido a las epidemias o de las pandemias como las cuales pasamos hace un par de años. Los tiempos peligrosos no es debido a las hambrunas que hasta la fecha seguimos teniendo. Los tiempos peligrosos no son por las guerras que estamos viviendo todavía allá en Europa. No se ha resuelto el problema y ya pasaron algunos años y no se ha resuelto todavía. No es debido a los terremotos que cada 22 de septiembre llegan a la Ciudad de México. No, hermanos, no es por esta razón que son tiempos peligrosos, sino que el apóstol Pablo muy bien dice que estos son tiempos peligrosos porque hay personas que tienen estas cualidades que se dicen enseguida.
y hay 17 categorías. Primero dice, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero una cualidad que tienen todos estos 16 que se dijeron anteriormente es que tendrán apariencia de piedad. Y por eso es peligroso el tiempo que vivimos. Porque si estas personas que están siendo descritas aquí se presentaran así tal cual, con todo el descaro, pues ninguno de nosotros quisiéramos juntarlos, ¿verdad? ¿Quién quiere juntarse con una persona que es cruel? ¿Quién quiere juntarse con una persona que es aborrecedora de lo bueno? ¿Quién quiere juntarse con una persona que ama más los deleites que a Dios? O sea, de manera natural, cualquiera de nosotros, si nos dan este listado de personas, pues diríamos, no, yo no me junto con esos. Porque evidentemente no me van a traer ningún beneficio, ni me van a ayudar. Incluso yo puedo meterme en serios problemas al tener una relación con este tipo de personas. Pero el peligro estriba en que estas personas tendrán apariencia de piedad. Parecerá que son personas que al igual que nosotros buscamos a Dios. Parecerá que estas personas al igual que nosotros están buscando lo bueno. Aparentemente estas personas serán como cualquiera de nosotros, pero solamente estarán vestidos así. Ahora, yo quisiera, hermano, que nosotros consideráramos estas características, pero no una por una, porque si no, no acabamos el día de hoy. Ya me disculpé la semana pasada porque estuve un poco extenso en el mensaje, y si agarro estas 17, pues a ver cómo le va, hermano. Yo creo que en 3 horas estamos terminando más o menos. Entonces vamos a considerar en 4 categorías estas 17 características que vienen aquí. Miren, la primera característica en la cual yo englobé a estas personas son primeramente personas egoístas y orgullosas. Usted tiene que ser muy cuidadoso de discernir a una persona que es egoísta y que es orgullosa, porque está en grave peligro si usted se asocia o se relaciona con ella. Las personas egoístas y orgullosas las voy a considerar tomando en cuenta 4 de las cualidades que se dicen aquí. Primero se dice personas egoístas o amadoras de sí mismas, personas orgullosas o vanagloriosas, personas vanidosas o soberbias, personas llenas de vanidad o infatuados. Son 4 características que están ahí. Y hermanos, es bien interesante que el apóstol Pablo inicie con la calidad o con la cualidad de personas amadoras de sí mismas y luego describa todas las otras características. ¿Sabe por qué? Porque la esencia del pecado es orgullo. La esencia del pecado es amor a nosotros mismos. La esencia del pecado es el que nosotros nos ponemos por encima de todos e incluso por encima de Dios y de su voluntad. Una persona amadora de sí misma es una persona entonces que no le interesa absolutamente nadie sino solamente él. Claro que el apóstol Pablo también nos enseñó en otra de las escrituras, sobre todo en la carta a los Romanos, que debemos de tener un concepto de sí mismo del cual nosotros debemos de tener y que debemos de pensar de nosotros con cordura. Es decir, el apóstol Pablo dice, tampoco se trata de que nosotros tengamos un mal concepto de nosotros mismos, tampoco se trata de que nosotros no veamos cualidades positivas en nosotros, pero de lo que sí se trata es de que nosotros
no lleguemos a tener un concepto más alto de nosotros del que nosotros debemos de tener. Y debemos entonces ser muy cuidadosos de relacionarnos con personas que evidentemente tienen un concepto más alto de ellos del que ellos debieran de tener. Esas personas son peligrosas porque son personas que te pueden llevar y no les va a interesar si te lastiman, si te dañan, si te afectan, porque lo primero es ellos y luego ellos y luego otra vez ellos más y otra vez ellos más. Una persona egoísta y orgullosa, hermanos, es una persona que nos puede hacer mucho daño. La vanagloria, la soberbia no son nada bueno, pero en la actualidad parece que muchas personas buscan estas cualidades. Y lo más triste es que a veces en las iglesias empezamos a valorar o perseguir estas cualidades. Ayer estaba viendo una película con mi esposa porque mis hijos no quisieron verla con nosotros. Debo decirlo también, con dolor en mi corazón. Y le pusimos a ver, mi esposa y yo, una película. Y la película estaba interesante, hablaba acerca de ejecutivos, personas de nivel directivo o gerencial que habían sido despedidos de una empresa, ganando ellos dinerales y teniendo una vida pues bastante cómoda. Y les dieron algunas semanas para que pudieran encontrar ellos trabajo. Pero lo interesante de la trama de la película es que las personas estaban tan atrapadas en el estilo de vida que ellos llevaban, que a pesar de que no tenían trabajo, no estaban dispuestos a ceder en nada. Y simulaban que seguían siendo exitosos, simulaban que les estaba yendo muy bien, porque no querían que las demás personas se dieran cuenta que ellos estaban desempleados. Y algunos de ellos era muy ridículo lo que hacían, porque algunos de ellos salían con traje, como siempre salían de su casa, con su portafolio, aunque en el portafolio no traía nada, ¿sí? Y se iban supuestamente a trabajar, pero terminaban yéndose a un restaurant bar a estar tomando todo el día, porque no podían regresar a su casa sino hasta después de las 6 de la tarde, porque no querían que los vecinos se dieran cuenta de que ellos estaban desempleados o habían perdido su trabajo. Ellos seguían frecuentando el campo de golf y seguían ellos manteniendo la idea de que estaban trabajando. Visitaban a sus familias y cuando los cuestionaban acerca de cómo iba el trabajo, ellos siempre decían que todo estaba bastante, pero bastante bien. Sin embargo, estas personas tuvieron que ser sometidos a circunstancias muy difíciles, tuvieron algunos que terminar trabajando en la obra para darse cuenta de que estaban equivocados en la manera en la cual ellos estaban pensando. No querían dejar ir su Porsche, ¿verdad? Y estaban desempleados y no podían pagar el Porsche, pero seguían manteniendo el Porsche aunque no lo podían pagar, hasta que llegó el momento en el cual se tuvieron que deshacer de él. Y hermanos, es muy peligroso el que nosotros nos relacionemos con este tipo de personas, porque estas personas nos pueden extraviar, estas personas nos pueden perder, estas personas pueden llevarnos a nosotros a la ruina, nos pueden hacer mucho mal. El pensar que solamente tenemos que mostrar a los demás una cara que no corresponde con la realidad, el tratar de ser orgullosos, vanidosos y el mostrar ante los demás algunas cosas que no son ciertas, no es algo que Dios recomiende que nosotros hagamos, ni tampoco nos recomienda aquí que nosotros nos relacionemos con personas que se conducen de esa manera. Y usted tiene que estar muy apercibido de esto. Hermanos, alguien ha dicho que nosotros somos el promedio de las 5 personas con las cuales convivimos más. Y si usted se relaciona con algunas personas determinadas, estas personas tienen cierta influencia sobre ustedes bastante poderosa. Y ustedes terminarán por imitar muchas de las cosas
que las personas que más cercanas a ustedes hacen. Por eso el apóstol Pablo dice, son tiempos peligrosos, ten cuidado de no juntarte con personas egoístas y con personas orgullosas. Identifíquela. Y si usted las observa o las ve, entonces usted aléjese, apártese, váyase de ese tipo de relación que no le va a dejar nada bueno. Ahora, para englobar a otros de los 17 que aparecen ahí, pensé en personas que están orientadas al placer y a lo material. Miren, hay cualidades como amadores del dinero o avaros, cualidades como intemperantes, que son personas que no dominan sus pasiones, y también hay otra cualidad que es amadores de los deleites más que de Dios, que es personas que buscan sus placeres en lugar de buscar a Dios. Hermanos, cuidado con relacionarnos con personas así, y créanme que hoy incluso dentro de la iglesia hay personas que buscan eso, e incluso hay enseñanza dentro de la iglesia que promueve eso y que nos invita a eso, a pesar de que la misma escritura y la palabra de Dios nos está diciendo aquí que a esas personas las debiéramos de evitar. Miren, es increíble cómo la teología de la prosperidad ha llegado a la iglesia y ha controlado y dominado el pensamiento de muchos cristianos. Hay personas que piensan que ir a la iglesia es un pacto que se hace con Dios para buscar bendición económica y material y nada más. Que lo que queremos es estar relacionado con Dios por lo que Dios nos da. Hay riesgos incluso dentro del cristianismo, y por eso yo les decía que hay personas que aparentan piedad, y ahí está el peligro, pero que tienen estas cualidades que el apóstol Pablo está describiendo. Personas que buscan el beneficio económico, personas que buscan lucrar con la fe, personas que quieren enriquecerse a través de la predicación de la palabra de Dios. Gordon Fee, que es un escritor, dice lo siguiente: el cristianismo norteamericano está rápidamente infectado por una enfermedad insidiosa. El así llamado evangelio de sanidad y prosperidad, aunque posee muy poco del carácter del evangelio, en su forma más descarada simplemente dice: sirve a Dios y vuélvete rico. En su forma más respetable, cuando se presenta de una manera más decorosa, pero también perniciosa, construye catedrales de cristal de 15 millones de dólares para la gloria del opulento cristianismo suburbano. Así lo escribe Gordon Fee. Hermanos, no sé cuándo nos extraviamos como cristianos, pero el enfoque en muchos casos, en lugar de compartir el evangelio, es construir grandes edificios. Construir edificios que sean muy cómodos, construir edificios que sean suntuosos, construir edificios que llamen la atención de las demás personas y que inviten a las demás personas a asistir a esos grandes edificios, porque finalmente lo que buscan las personas es lo que encuentran en ese edificio, y no precisamente a Cristo ni precisamente el evangelio, sino algunas comodidades que les da ese espacio o ese lugar. Cuidado, hermanos, con que nosotros empecemos a relacionarnos con personas que son amantes del dinero. Cuidado con que nosotros nos empecemos a relacionar con personas que son dominadas por sus pasiones, que su pasión es tener tal cual cosa y toda su vida la orientan en solamente conseguir esa cosa sin importarle absolutamente otra cosa más. Personas que solamente buscan satisfacerse a sí mismo y que buscan el placer antes que agradar o buscar a Dios. Es muy peligroso esto, hermano. Otro escritor llamado Eyre identifica
a través de un libro llamado Detectando al Dragón en el Mundo, que algo que se ha infiltrado en la iglesia y a lo que él llama el dragón es al materialismo. Eire dice, el dragón del materialismo nos lleva a preocuparnos por el costado material de la vida. Nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros pensamientos se enfocan en los aspectos físicos de la vida. Nos volvemos materialistas prácticos. Sabemos que hay algo más en la vida, pero la forma en que vivimos muestra que hemos adaptado el credo del dragón del materialismo. La materia es todo lo que importa. Y esto, hermano, es algo que está muy, pero muy infiltrado en nuestras iglesias y en el pensamiento de muchos que dicen que son cristianos. Aunque sí sabemos que hay algo que es eterno, aunque sí hablamos acerca de bendiciones que podemos recibir a través de Dios, hablamos de ellas solamente, pero nuestra vida está concentrada solamente en la vida material. No nos preocupamos por esas cosas eternas de las cuales hablamos. No nos ocupamos de las cosas eternas de las cuales se nos habla aquí, sino que hemos llegado a amar también el dinero y las cosas materiales más que la obra de Dios o cualquier otra cosa más. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, vendrán tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles, tiempos en los cuales este tipo de personas van a tratar de apartar a las personas de la fe, y muchos han sido apartados de esta manera. Estos son tiempos difíciles, hermanos, tiempos en los cuales la gente ama tanto el dinero que incluso participa de algunos cursos que tú dices, ¿cómo es posible que la gente cristiana participe de ellos? Miren, me alarmé y me preocupé mucho que había cristianos metidos y promoviendo en Saltillo la criptomoneda. E incluso personas muy importantes y conocidas en el mundo cristiano en nuestra ciudad eran los principales promotores de la criptomoneda aquí en Saltillo. Incluso hasta hubo algunos problemas en los cuales se metieron estas personas, porque hasta en YouTube sacaron un video en el cual hablaban acerca de cómo ellos habían crecido mucho materialmente, pero las personas a las cuales invitaron a participar de la criptomoneda, pues resulta que no vieron el beneficio ni les llegó absolutamente nada. Pero eran cristianos los que lo hacían, y habían cristianos que invitaban a otros cristianos para que participaran de ello. Miren, años recientes se publicó una historia sobre una mujer que se llama Brenda Blackman, y ella disfrutó de cierto éxito enseñando un curso titulado Cómo casarse con el dinero. Y iban cristianos y no cristianos, iba todo mundo para ese curso con esta mujer llamada Brenda Blackman. Tenías que pagar $59 por semana para entrar al curso. Muy interesante, digo, porque pues te va a revelar verdades muy ocultas, te van a revelar cosas que solamente los gurús lo conocen, y por lo tanto pues esto tiene un costo importante, porque te vas a ver grandemente beneficiado a través de lo que ellos te van a compartir. Y entonces $59 era lo que ella cobraba semanalmente, y ahí les ofrecía algunos consejos de cómo ellos podían saber si la persona con la cual ellos estaban saliendo era la persona con la cual se tenían que casar. Y les decía o les aconsejaba cómo es que ellos podían saber más o menos cuáles eran los ingresos que tenían esas personas, sin necesidad de tenerlo que preguntar para que no se viera interesada la persona, y sin necesidad de tener que verse pues muy mal. Y les daba consejos de cómo podían encontrar los ingresos que tenían las personas con las cuales se tenían que casar. En el curso también había algo bien interesante,
Les enseñaba una canción muy bonita y la canción decía: quiero ser rico, merezco ser rico, soy rico. Ese era el coro. Entonces imagínense a todos ahí pagando sus $59 y cantando siempre: quiero ser rico, merezco ser rico, soy rico. Y ahí estaba la letanía. Y en algún curso que dio ella, hubo una mujer que le preguntó: mire, estoy saliendo con una persona que gana $100,000 al año, ¿me conviene casarme con él? Y la respuesta de la joven que daba este curso, porque era joven, dijo: por supuesto que no. No puedes casarte con una persona que gana $100,000 al año. No sé si alguien aquí los gane, ¿verdad? Yo creo que no, pero bueno, ellos sí ganaban $100,000 al año, pero no se podía casar con esa persona que ganaba $100,000 al año. Y le preguntó: ¿y por qué, si hay otras cosas buenas en él? Dice: porque si en su edad más productiva eso es lo que él alcanza a ganar, ya no va a ganar más. Te conviene uno, entonces, que tenga la posibilidad de desarrollo y de crecimiento y que no gane tampoco. Esa era la idea que tenía esta mujer. Lo interesante es que esta mujer ni casada estaba, pero daba esos consejos y la gente lo pagaba. Bueno, en este tipo de trampas muchas veces caemos porque lo que más amamos es el dinero, porque lo que nos interesa es lo material. Nos engañan terriblemente. Y en México no cantamos mal la ranchera. ¿Se acuerda usted de la esposa de Javier Duarte, un gobernador allá en Veracruz? Ella se hizo famosa porque entre las cosas que le encontraron cuando fue detenida fueron algunas libretas donde ella escribía algunas de las cosas que pasaban en su vida. Y ahí tenía todas las cuentas y todos los números de tarjetas y todos los que eran prestanombres, ahí los tenía anotados, o sea, todo lo tenía en el cuaderno. Por si va a hacer algo, no lo anote en el cuaderno, hermano, por favor. Todo lo tenía en el cuaderno. La mujer gastaba hasta $80,978 en tiendas como Bergdorf Goodman, que no sé ni cuál es esa, yo nomás conozco a Aurrera, y Neiman Marcus. Y ahí se gastaba esa cantidad de dinero. Mensualmente gastaba $775,000 mensualmente. Y en una de sus libretas había algo que ella escribía en planas: sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia. Mire, hermano, le soy muy claro, este tipo de cosas que a lo mejor ustedes dicen: ay, no, pero yo no caería en eso, se predican en las iglesias con gran libertad. Levante la mano y diga, levante la mano y confiese y declare. Pero el apóstol Pablo está diciendo: no te juntes con aquellas personas que son avariciosas, que aman el dinero, que son dominados por sus pasiones, que buscan los placeres antes que buscar a Dios. Y hermanos, no le estoy diciendo con esto de ninguna manera que Dios no nos pueda bendecir o Dios no nos pueda prosperar. No le estoy diciendo con esto que nos tenemos que hacer una orden mendicante y que nos tenemos que apartar allá a un desierto a vivir en condiciones inhóspitas y sin desear ninguna cosa material. No le estoy diciendo eso. Digo, para que no me vaya a malinterpretar. Lo que le estoy diciendo, hermanos, es que nosotros no podemos amar más el dinero que otra cosa. Y el culto que nosotros tenemos no es al dinero. El culto que nosotros tenemos y la adoración que nosotros tenemos no es al Dios del dinero. Es al Dios todopoderoso. Sí, el dueño del oro y de la plata. Sí, el que tiene potestad sobre todas las cosas. Sí, aquel que es generoso y que la Escritura dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces. Por supuesto que entendemos que todo es suyo y de lo recibido de su mano nosotros también le damos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él. Pero yo no me acerco a Dios solamente porque quiero
cosas materiales. Yo me he acercado a Dios porque sé que tengo necesidad espiritual. Yo me he acercado a Dios porque sé que si no me acerco a Él, que si no lo busco a Él, que si no acepto el mensaje que Él me ha dado, entonces yo estoy perdido eternamente, porque en ninguna otra persona hay salvación sino solamente en Jesucristo. Mi interés es tener vida y tener vida eterna. Mi interés no es hacerme rico. Y si Dios lo hace rico, qué bueno, hermano, no se olvide de ofrendar o diezmar. Qué bueno, gloria a Dios. Y lo voy a celebrar con usted. Y voy a estar contento por ello. Y no lo voy a juzgar ni lo voy a criticar. Pero lo que sí le voy a decir siempre, tenga dinero o no tenga dinero, es que nuestro Dios no puede ser el dinero. El mismo Jesús dijo: no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Escoja usted quién es su Señor y cuide bien no relacionarse con personas que tienen por Señor al dinero o a la riqueza. Ahora, una tercera característica que yo englobé, algunas de las características que están ahí: personas ingratas y de malos sentimientos. Así le puse como categoría. ¿A quiénes puse ahí? A las personas que hablan mal de Dios, blasfemos; a las personas desobedientes a sus padres; a las personas ingratas; a las personas que no respetan la religión, es decir, a los impíos; a las personas que no tienen cariño ni compasión, es decir, no tienen afecto natural; a los chismosos o los calumniadores; a la gente cruel o a los crueles; a las personas enemigas de lo bueno o aborrecedores de lo bueno; a los traidores y atrevidos, que son los impetuosos. Y dentro de esta característica que estoy dando de personas ingratas y de malos sentimientos, podemos incluso clasificar a las personas en ingratos y de malos sentimientos con Dios, ingratos y de malos sentimientos con sus padres, e ingratos y de malos sentimientos con su prójimo. Hermano, yo no sé qué andamos haciendo con personas que no quieren ni a su papá ni a su mamá. Si a la persona que les ha dado todo, si a las personas que les dio la vida, si a las personas que los han cuidado, que los han apoyado, que los han respaldado en todo tiempo y en todo momento, no le aman, no le respetan y no le consideran, hermano, ¿qué esperanza tiene usted que vayan a tener consideración de usted? Hijos, les voy a decir una cosa, porque ustedes están chavitos y en algún momento se van a tener que casar. Vean cómo tratan sus parejas a sus mamás o a sus papás, porque no esperen un trato mejor del que le den a su papá o a su mamá. No esperen un trato mejor. Así es que agua, si se van a romper relaciones ahorita, pues que se vayan rompiendo. Pero observen eso, o vayan corrigiendo los otros si tanto quieren y aman a la persona. Pero vayan observando eso, porque eso nos dice si estas personas son ingratas y si son de malos sentimientos. Si tú le vas a dar todo a alguien que ya ha recibido todo y no es agradecido por lo que ha recibido, y no tiene un buen sentimiento para aquel que le ha dado lo mejor de su vida, entonces ten cuidado en darle lo mejor de ti. Tienes que ser cuidadoso. No nos podemos relacionar con personas así, ingratas con Dios. Personas, hermanos, que hablan mal de Dios, que aquí se les llaman impíos. Personas que adicionalmente blasfeman, maldicen el nombre de Dios. Hermano, yo no sé qué andamos haciendo con personas así. Y miren, y hablando del tema de relaciones matrimoniales, aunque algunos, la mayoría son adolescentes, están muy lejos de esa etapa, pero de una vez que lo vayan sabiendo, hermano, si el pasaje nos dice que nosotros no nos debemos de relacionar con personas que son así, ahora yo le pregunto a usted,
¿El pasaje nos dirá que nosotros nos podemos casar con personas así? Si Dios ni siquiera permite la amistad, ¿usted cree que nos permitirá una relación matrimonial? Hermanos, personas ingratas y de malos sentimientos, aléjelos de su vida. Aquellos que no aman a sus padres, que son ingratos con sus padres, que no aman a Dios, que son ingratos con Dios, a pesar de que Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Si una persona no puede reconocer la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, hermano, yo le recomiendo usted no se relacione con esta persona. Ingratos y de malos sentimientos con las demás personas. Hermano, no tolere ni se relacione con personas que no muestran afecto natural, con personas que son calumniadoras, que usted los agarra en la maroma y se da cuenta de que a espaldas están hablando mal de alguien y lo están haciendo con la intención de lastimar y de dañar a esa persona. Cuidado, prohibido casarte con un político, prohibido casarte con alguien que trabaje en los medios de comunicación. Cuidado, personas que hablan detrás, que dicen falsedades, que dicen mentiras. No nos podemos relacionar con este tipo de personas. Personas que son crueles en su trato con los demás, no son personas con las cuales nosotros nos debemos de relacionar. Pero lo último, hermanos, y es la cuarta, y esa la dejé solamente en una: personas falsas. Personas que aparentan ser religiosas, pero con sus actos contradicen la religión que dicen profesar. Con esos, hermanos, no se junte. El apóstol Pablo en otras de sus cartas decía que no nos juntemos con aquellas personas que diciéndose cristianos, ¿sí?, hacen cosas distintas a las que hace un cristiano. E incluso dice, con los tales ni comáis. Y eso que algunos, pues la comida esa, pues es muy necesaria, pero ni comas con ellos, ni te acerques con ellos, ni te relaciones con ellos. Ahora, siguiendo el orden de ideas, ya terminamos, no se preocupe. Espero no me haya tardado lo mismo que la vez pasada. Ya estamos terminando, siguiendo el orden de ideas. ¿Qué debemos de hacer en los tiempos peligrosos? Pues es muy sencillo. Versículo 5 en la última parte: a estos evita. ¿Qué instrucción tan simple y tan sencilla le da el apóstol Pablo a Timoteo? Le dice, van a venir tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos los estamos viviendo no porque hay terremotos, no porque hay crisis económicas. Los tiempos peligrosos los estamos viviendo porque hay gente que tiene estas cualidades y estas características. Pero ¿qué puedes hacer o qué tienes que hacer en los tiempos peligrosos? Simplemente el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. No te relaciones con este tipo de personas. No tengas comunión con ellas. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? ¿Significa que entonces las debemos de ignorar? No les debo ni decir hola, buenas tardes, ¿cómo estás? A una persona. Claro que sí, son cosas de cordialidad, de educación. ¿Qué quiere decir? ¿Que no debemos de hablar entonces el evangelio a otras personas? Por supuesto que tenemos que compartir el evangelio a otras personas. Pero hermano, yo he conocido a algunos que dicen que van al antro porque van a compartir el evangelio. ¿Sí? No me imagino yo, ponchis. ¿Sabías que tú eres pecador? ¿Sabías que Cristo? Y en el ponchis. ¿Ustedes creen que es posible hacer eso? Bueno, hay personas que así te la sueltan, o sea, dices, parece que nací ayer. O sea, perdóname, pero no te la creo.
Claro que podemos compartir el evangelio con otras personas y tenemos que hacerlo, y es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Precisamente todo el capítulo anterior hablamos acerca de esto, que nuestro trabajo es el discipulado. Es el discipulado. Pero no podemos usar eso como pretexto para amistarnos con el mundo. ¿Sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? ¿De quién es amigo usted? ¿Con quién se relaciona usted? ¿Y qué significa el que nosotros evitemos a estas personas? Evitar a estas personas, hermanos, no es cuestión de cobardía o desprecio. No es cuestión de cobardía o desprecio. No se trata de que nosotros andamos con una idea de que, como si trajeran la roña, ¿verdad? Me acerqué y ya me la pegó. No se trata de que nosotros tengamos la idea de que las otras personas nos van en el instante y en el momento a contaminar. No se trata de tener una actitud legalista. No se trata de eso. No se trata de cobardía. Tampoco se trata de menosprecio, de decir, yo soy mejor y tú eres peor. Yo valgo y tú no vales. No se trata de eso. Esto es una medida de protección. Los tiempos son peligrosos. Y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es: protégete en los tiempos peligrosos. Ten cuidado en los tiempos peligrosos. Date mucha cuenta de cómo pueden incidir en ti esas personas en los tiempos peligrosos. Ten mucho cuidado, porque finalmente las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mis hijos, chavos, ustedes, no solamente los adultos, ustedes enfrentan situaciones muy difíciles y están bajo una presión terrible socialmente hablando. Viven una etapa en la cual están buscando identidad, pero yo quiero decirles, su identidad está en Cristo. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes no tienen que buscar identidad en nadie y en ninguna otra parte, sino en Cristo, en el Señor. Son cristianos, y como son cristianos, a quien agradan y a quien deben de bendecir y con el que deben de estar bien es con el Señor y no con nadie más. Que no les preocupe si los hacen a un lado. Que no hay otros jóvenes que también buscan al Señor y caminan y transitan por la misma vereda que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué somos obstinados y queremos seguir relacionándonos y amistándonos con personas que no nos están haciendo bien? Pero rechazamos a aquellas personas que Dios ha puesto cerca de nosotros para caminar juntos, para ayudarnos, para apoyarnos, para fortalecernos. Mis hijos, quiero decirles otra vez, el sábado yo quiero ver a todos los adolescentes de la iglesia. No somos una multitud y no es imposible que todos los que asisten a esta pequeña congregación estén reunidos el día sábado. Porque sus amistades tienen que estar aquí. Y no es idea mía. Mire lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No te tienes que juntar con ellos, pero también esto va para los adultos, porque a veces lo que hacen los hijos es el reflejo de lo que nosotros hacemos.
Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: sed imitadores así como yo soy de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 dijo: someteos hermanos a hermanos como ellos y tenerlos en alta estima, y se refiere a los pastores. Hermano, al gremio pastoral nadie lo quiere juntar. ¿Por qué? Porque se va a agüitar la fiesta. Si va el pastor, no, pues va a estar bien agüitado. No puedo hablar mal de nadie, no me puedo soltar. Tengo que cuidar la música que voy a poner. Entonces, con ellos no me junto con otros. La Biblia nos dice con quién nosotros nos tenemos que juntar. También nos dice a quién debemos de evitar. La pregunta es: ¿no estarán invertidos los papeles que hemos querido nosotros jugar? ¿No buscamos más el relacionarnos con ese tipo de personas, con aquellas personas que nos pueden edificar y fortalecer? Miren las células, y dirá: ahí viene otra vez con las células. Ahí vengo otra vez con las células. Las células es un espacio en el cual precisamente nos podemos juntar con aquellas personas que nos ayudan a nuestro desarrollo y a nuestro crecimiento. Ya las reiniciamos, hermanos, y ya sé que la mayoría de los que están aquí ya están, pero yo le quiero invitar a quien no está, el único, 2, 3 que no estén, procuren estar y no falten. En lugar de irse al cafecito las muchachas o las esposas o las mujeres en otros lugares, váyase mejor al cafecito con sus hermanas en Cristo. En lugar de irse a la fiesta allá con la familia, donde solamente van a estar tomando, mejor frecuente a su familia espiritual que Dios le ha dado y vivan y tengan un tiempo agradable y sano juntos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta carta. Las amistades que nosotros tengamos son muy peligrosas o son muy beneficiosas. Usted defina con quién se va a juntar. Si me quiere invitar a algún lugar, yo sí voy. Defina con quién se quiere juntar. Defina con quién se quiere relacionar. Defina quién le puede aportar algo y quién no, porque son tiempos muy, pero muy peligrosos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Dios que nos dé la capacidad de discernir de quién nosotros nos tenemos que apartar, con quién nosotros no nos debemos de relacionar y con quién nosotros debemos de amistarnos. Cierre sus ojos y oremos.